el capítulo número 1, ¿no ve? En esta partecita de acá, o en esta sección o primera parte de la materia, tenemos que llevar 3 capítulos, ¿no ve? Que están relacionados al álgebra. Entonces, colocamos capítulo número 1, ¿ya? Entonces, vamos a resolver el día de hoy esto. Le colocaremos así. Y lo vamos a colocar como título, expresiones algebraicas. ¿Ya? Hay un microfonito, por favor, lo van a apagar, ¿eh? Colocaremos de esta forma. Expresiones algebraicas. Algebraicas. Listo. Bien. Entonces van a atender, por favor, ¿eh? Vamos a resolver este primer capítulo, que en sí es parte de la álgebra, que en sí es la parte introductoria. ¿Ya? Lo que vamos a hacer acá, en realidad, son lo siguiente. ¿Ya? Primeramente vamos a definir qué son expresiones algebraicas, cómo se clasifica, y vamos a trabajar con elementos importantes como ser el grado. ¿Ya? Y luego nos vamos a ir a la parte de lo que es la teoría de exponentes, ¿ya? Que eso es la parte más importante o central de este capítulo. Bien, entonces, primero, tenemos que definir qué es una expresión algebraica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, le colocaremos acá como una especie de definición, ¿ya? Definición le colocaremos de esta forma, ¿ya? Una expresión, ¿ya? Si quieren pueden tomar apuntes. Una expresión algebraica, ¿ya? Una expresión algebraica, coma, es la unión, ¿ya? Es la unión de letras y números. Le colocamos así, letras y números, mediante signos de operación. Las colocaría. Mediante signos de operación, que representan una cantidad. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra definición. Una cantidad. Listo, ¿no ve? Porque cuando estudiamos en el álgebra, estudiamos en sí con expresiones algebraicas, ¿no ve? Y una expresión algebraica directamente se escribe con letras, ¿no ve? Y representan cantidades. Y ese es el punto central del álgebra. Entonces, en ese sentido, una expresión algebraica llega a ser directamente eso, ¿no ve? Vamos a colocar unos cuantos ejemplitos, ¿no? Unión de letras y de números, dicen, ¿no ve? Por ejemplo, si alguna vez les dicen a ustedes, hay 4 veces x al cuadrado más 2 veces y, eso es una expresión algebraica, ¿ya? Si les dicen x más y sobre z, eso es una expresión algebraica, ¿ya? Si les dicen 3 raíz cuadrada de xy cubo, así, más 1, digamos, eso es una expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, directamente son eso, ¿no? Es la unión de letras y números que en sí representan cantidades. Entonces, tenemos eso. ¿Sí? Hasta ahí. Esto de aquí creo que queda claro, ¿no? Si alguien tiene una consulta, me dice, por favor. Entonces, tenemos eso. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Ya? Si es que les ha faltado tiempo para copiar, como les digo, al final, en los 15 minutos restantes o los últimos, les voy a enviar el documento y lo van a poder completar tranquilamente. ¿Ya? Acá habilitaremos una nueva piezas. ¿Ya? Vamos a colocar acá una pequeña nota. ¿Ya? Una pequeña nota. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Existen expresiones que no se consideran, si le colocamos, que no se consideran algebraicas. ¿Ya? Algebraicas. Coma. Las más utilizadas le pondremos. ¿Ya? Las más utilizadas son 2 puntos. ¿Ya? A ver, colocaremos otras expresiones. Por ejemplo, si alguna vez ustedes les dicen, tengo logaritmo de x más e a la x, ¿ya? Eso no es una expresión algebraica. ¿Ya? Una es una expresión logarítmica y la otra es una expresión exponencial. ¿Ya? De la misma forma, si trabajamos con las trigonométricas, seno de x más tangente de x, digamos, así. Incluso podemos tener inversas, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener
arco coseno de x. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, estas expresiones de acá no se consideran algebraicas. Por lo tanto, esto de acá no los vamos a estudiar todavía. ¿Ya? Obviamente en los capítulos de trigonometría y de logaritmos vamos a hablar de este tipo de expresiones, pero por ahora no son parte de nuestro capítulo. ¿Ya? Entonces lo obviamos. Así vamos. ¿Ya? Ahora, vamos a decir lo siguiente. Clasificación. Vamos a hablar un momentito acerca de cómo se clasifican las expresiones algebraicas. ¿Ya? Colocaremos lo siguiente. Vamos a decir una expresión, ¿ya? Una expresión algebraica, ¿ya? Algebraica, se clasifica según, ¿ya? Hay dos criterios. ¿Ya? Primero, vamos a colocar acá número A, o inciso A, mejor dicho. ¿Ya? Primero, la primera forma de clasificar una expresión algebraica es por su naturaleza. ¿Ya? Por su naturaleza. Entonces, pensaremos, ¿ya? Por su naturaleza, una expresión algebraica se puede clasificar de dos formas. ¿Ya? De dos formas. La primera forma es la siguiente. A ver, acá le colocaremos. A ver, si tengo una expresión de esta manera, digamos, x más 3 veces y cuadrado más xz más 2, digamos. Esto de acá se denomina una expresión racional. ¿Ya? Racional. Entonces, según su naturaleza, la expresión algebraica puede ser racional. O en su defecto, puede ser irracional. ¿Ya? Entonces, si no es racional, va a ser irracional. Ahora, una expresión irracional, por ejemplo, puede ser esto. Cuando yo tengo raíz de x sobre y, por ejemplo así, y le colocamos 2 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Así, ¿no? Entonces, esto acá representan cantidades irracionales. Entonces, si no es racional, puede ser irracional. ¿Ya? Irracional, de esa forma. ¿No ven? Hay que recordar, racional cuando se puede escribir como una fracción, si quieren, ¿ya? Donde los elementos, pues, presentan o pertenecen directamente a lo que son números racionales. ¿No ve? Y cuando tengo radicales, entonces me va a originar una expresión que va a ser irracional. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de expresiones algebraicas, voy a tener uno de los dos. ¿Ya? Es la forma de clasificación, como racional e irracional. ¿Ya? Ahora bien, este es uno de los criterios. Ahora, ¿existe otro criterio? Sí. ¿No? Entonces vamos a colocar ese otro criterio en esta parte. Acá le colocaremos, vamos a habilitar esto. Vamos a decir lo siguiente, inciso B. Por su cantidad de términos. ¿Ya? Le colocamos esto, por su cantidad de términos. Entonces, esta es la segunda forma de clasificación. ¿Ya? Por su cantidad de términos. Entonces, ¿quiénes tenemos acá? Primeramente, tenemos lo que es un monomio. Monomio, ¿no ve? Recordaremos, ¿qué es un monomio? Es una expresión con un solo término, ¿no ve? Entonces, con un término es un monomio que le podemos escribir de esta forma. 2x al cuadrado y, digamos. ¿Ya? Eso es un monomio. ¿No? Una expresión con un solo término. ¿Ya? Después de eso, le colocaremos el segundo binomio. ¿Ya? Binomio. Que puede ser directamente una expresión de esta forma, como si fuera A más B, digamos. ¿No ve? Son letras, no necesariamente son X y Z, pueden ser letras A y B. ¿Ya? Binomio. Después de eso, tenemos el trinomio. ¿No? Trinomio con tres términos, que puede ser, por ejemplo, X más Y menos Z. ¿No? De esa forma. Y a partir de eso, viene lo que es el polinomio. Le colocamos así, polinomio. ¿No? Que en sí se asume que es una expresión que tiene más de tres términos. ¿Ya?
Entonces le colocaremos x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado más u al cuadrado, así. Entonces, eso, por ejemplo, llegaría a ser un polinomio. Sin embargo, pues, desde el punto de vista operacional, de la misma manera que una expresión se clasifica en racional e irracional, ¿ya? En el mismo sentido, pues, se trabaja con lo que es un monomio o lo que es un polinomio, ¿ya? Según eso, vamos a distinguir nosotros lo siguiente, ¿ya? Que a partir de más de un término, ¿ya? Directamente desde acá, ¿ya? Nosotros ya lo asumimos directamente como polinomio, ¿ya? Se lo asume de esa forma, como polinomio, directamente desde que tiene más de dos términos. Ya tenemos eso. Ahora, cuando quieren especificar una cierta cantidad de términos, pues en ese sentido, sí se llega a colocar pues binomio o trinomio cuando se especifica eso. ¿Ya? Tenemos así. Bien, si alguien tiene alguna consulta me dice, ¿ya? Acá vamos a sacar una pequeña observación. ¿Ya? Observación. ¿Ya? Acá le colocaremos qué es término algebraico. Término algebraico. ¿Ya? Vamos a definir estito, término algebraico. ¿Ya? Y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Según estito. ¿Cómo sé que estos son dos términos, que son tres y que estos son cuatro? ¿No? Entonces hay que distinguir la cantidad de términos. Ahora, ¿qué es un término? Directamente vamos a decir estito. Es una parte, ¿ya? De una expresión algebraica. Es una parte de una expresión algebraica, ¿ya? Algebraica, que está separada. ¿Ya? Que está separada por signos, le colocamos así, por signos de suma o resta. Eso es un término algebraico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el de arriba yo le he puesto 2x al cuadrado y, son dos letras, ¿no es? Sin embargo, es producto, ¿no ve? Cuando ya tengo un signo de suma o tengo un signo de resta, entonces ahí se separa el término, ¿ya? De esa forma. Porque, por ejemplo, alguien les puede decir x al cuadrado por y sobre z al cubo, así. Esto sigue siendo un término nomás, porque no hay signo de suma o de resta. ¿No ve? Entonces, eso hay que distinguir, que es un término algebraico primeramente. ¿Ya? Eso, jóvenes. Entonces, es de esa forma. Acá le colocaremos en el 4, ¿ya? En el precisa número 4, vamos a colocar unos cuantos ejemplitos. ¿Ya? Ejemplo. Le colocaremos esto. Mire, ¿le podemos colocar P? Bueno, sí, P le vamos a colocar. ¿Ya? P, que sea igual a un polinomio. ¿Ya? Si le vamos a colocar esto. 2x al cuadrado y más 4x cubo menos 2x y cuadrado más 8. Listo. ¿Ya? Entonces, si es que hay signo de suma o de resta, divide un término algebraico. Entonces, esto de acá es un término, ¿ya? Solo que lo vamos a hacer con otro colorcito. Este es un término, al igual que este de acá es un término, ¿no ve? De la misma forma, este de acá es un término algebraico y este de acá es un término, ¿ya? Entonces, acá tiene 4 términos, ¿no ve? 4 términos. Es lo primero que hay que distinguir, ¿ya? Son 4 términos. Listo. Ahora, en el momento de cuando uno hace una operación, ¿ya? Necesita hacer reducciones, ¿ya? Y esa reducción se hace a partir de lo que es un término semejante, ¿ya? Así que vamos a definir eso acá, ¿ya? Le vamos a colocar definición y le vamos a poner término semejante. ¿Hay un micrófono habilitado, por favor? Hay una tele de fondo acá, ¿ya? Término algebraico le colocaremos. Aunque no, perdón, ya me he hecho confundir. No quería definir término algebraico. Quería definir término semejante. ¿No? Le colocamos esto.
término semejante. Listo. A ver, un cachito vamos a revisar, ¿ya? Por favor, ¿eh? O véanlo, por favor, revisen. Hay un micrófono habilitado. Lo más que como estoy con la pizarra no puedo ver exactamente quién es. Es Eric Rojas. Eric Rojas. Eric es. Cierto, Eric Rojas, por favor. Oye, yo lo voy a silenciar. Listo. Ya. Está bien, ¿no ve? Perfecto. Continuamos entonces. Ya, como les decía, que vamos a definir lo que es un término semejante. ¿Ya? Un término semejante, le diremos lo siguiente. ¿Ya? Bueno, se dice, le colocamos. Se dice que dos términos, ¿ya? Que dos términos son semejantes, le colocamos así, son términos semejantes, si poseen la misma parte literal. ¿Ya? La misma parte literal. Listo. Eso es un término semejante, ¿ya? Acá le colocaremos unos cuantos ejemplitos para darnos cuenta de cuándo estamos hablando de un término semejante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí le colocamos un otro color. Si yo le digo raíz de 3 multiplicado por x al cuadrado y, ¿ya? Eso es semejante a decir 2x al cuadrado y. Es semejante a decir menos 3/4 de x al cuadrado y. ¿Ya? Son lo mismo. Son semejantes. ¿Ya? Por el hecho de que tienen la misma parte literal. ¿Se dan cuenta, no? El término que está por delante se denomina coeficiente, el cual puede ser diferente, tranquilamente. ¿Ya? Puede ser diferente. Lo que sí tiene que ser lo mismo es la parte literal. ¿No? Entonces tenemos esa partecita. Bien. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna consultita por si acaso? ¿Alguna duda, la que sea? Cualquiera. Creo que no, ¿no? Bien. No, Lice, no hay ninguna duda. No, Lice. Les agradezco mucho. Bien, entonces continuaremos, ¿ya? Estos son términos semejantes con los cuales vamos a trabajar, sobre todo en el momento de que hagamos operaciones. ¿Ya? Ahora, por otro lado, pues vamos a definir lo siguiente. Polinomio. Polinomio. ¿Ya? Entonces, desde ahora vamos a agarrar el polinomio de esta forma. Es una expresión algebraica, con dos, ya desde ahora vamos a colocarla así, con dos o más términos. ¿Ya? De esa forma. Entonces, como os decía, a partir de dos términos para adelante, le vamos a agarrar como polinomio. ¿Ya? Cuando hablamos de un monomio en específico, ahí sí es un elemento con un solo término. ¿Ya? Pero cuando hablamos de polinomio, este puede tener varios términos. ¿Ya? O incluso puede tener dos y lo asumimos como polinomio directamente. ¿Ya? Ahora bien, hasta ahí hemos definido todo lo que es, por ejemplo, la parte introductoria para poder trabajar. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora en sí va a ser la parte de lo que es la teoría de exponentes. ¿Ya? Y con la teoría de exponentes vamos a poder trabajar con operaciones, incluso con polinomios. ¿Ya? Entonces acá, la pizarra número 5. En esta pizarra número 5, ¿ya? Vamos a definir lo que son los exponentes. ¿Ya? Exponentes. Aunque aquí le colocaremos estito. Teoría de exponentes, ¿ya? Para aclararlo. ¿Ya? De exponentes. Listo. Bien, vamos a hablar de los exponentes, ¿ya? Estito, por favor. Sé que muchos los recuerdan y lo tienen bien claro, ¿ya? Sin embargo, pues vamos a, se puede decir nivelar, ¿ya? Pero vamos a recordar todas las propiedades importantes acá. Primero, vamos a definir
definir qué cosa es exponente. ¿Ya? Exponente le colocaremos. Listo. ¿Ya? Lo vamos a definir de esa forma. Exponente. ¿Listo? Y decimos lo siguiente. Primero, el exponente es un número. El exponente es un número pequeño. ¿Ya? Pequeño. Que se coloca. ¿Ya? Que se coloca en la parte superior derecha de otro número llamado o denominado, ¿está? Llamado le colocamos, llamado base, ¿ya? Entre comillas le colocamos B, coma, el cual indica cuántas veces se multiplica. ¿Cuántas veces se multiplica la base? Ya se multiplica la base por sí misma para obtener otro número, bueno, aquí le corresponde, sí, otro número, así le colocaremos, un número denominado potencia. ¿Listo? Es un poquito largo, ¿no? Pero es en sí la definición. ¿Ya? Sé que muchos cuando les muestran este numerito le dicen, este es el exponente, ¿no? Y de hecho que eso es correcto. ¿Ya? Sin embargo, pues necesitamos también la definición formal de lo que es un exponente, ¿no? Y esa es su definición. Entonces, ¿qué podemos ver? Primeramente, cuando nos digan qué es el exponente, pues como dice acá, es un número pequeño, ¿no ve? Pequeño. En la parte superior de otro número denominado base, ¿no ve? El cual indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma, ¿no ve? Para obtener otro número denominado potencia. Listo. Esas son las palabras claves. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá le colocaremos. ¿Ya? Cuando hablamos de un exponente, ¿ya? Le colocaremos acá un ejemplito. Ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros le colocamos estito, 3/4, ¿no? 3/4. Entonces, esto de acá lo que me está diciendo es que el exponente es el número 4, ¿no ve? Y la base es el 3. Entonces me dice que esa misma base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que indica el exponente, ¿no ve? Entonces, como ahí está la cuarta, esta de acá vamos a multiplicarlo 4 veces, ¿no ve? 4 veces por sí mismo. ¿Listo? Y como resultado vamos a obtener otro número, ¿ya? Que en este caso, si ustedes lo multiplican, se dan cuenta, tengo 3 por 3 por 3 por 3, eso me va a dar 81, ¿no ve? Listo. Entonces tenemos estito, 81. Y este 81 de acá se denomina potencia, ¿ya? Esito, potencia. De esa manera. ¿Ya? Entonces tenemos esito. Eso es lo que me dice el exponente. Ahora bien, en términos de notación, a la n, ¿no ve? Es directamente a multiplicado por a, y así multiplicado por a, la cantidad de veces que me dicen. ¿No ve? Entonces le colocaremos n veces. ¿Listo? Estito acá los recorreré un poquito, por favor. No está muy bien ahí. Los recorreremos ahí. Listo. ¿Ya? Identificando un poco, la a se denomina base. ¿No ve? Listo. Y luego tenemos esta n. ¿No ve? Y esta n de acá se denomina exponente. De esa forma. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Eso es base y eso es exponente directamente. ¿Ya? Ahora, bien,
ya hemos identificado qué es un exponente. ¿No ve? Y sabemos que se multiplica la base por sí misma y se obtiene otro número. Perfecto. Ahora, dentro de todo esto, me sirve para poder hacer reducciones y hacer operaciones con otras expresiones algebraicas, ¿ya? En ese sentido, la teoría de exponentes posee propiedades, ¿ya? Y eso es lo que vamos a colocar acá. Colocaremos propiedades. ¿Ya? Vamos a colocar propiedades, por favor. Y estas propiedades de acá tienen que memorizarlas, ¿ya? Sé que saben, pero en sí hay que memorizar algunas que otras que tal vez no se recuerden, ¿ya? Colocamos propiedades. Vamos a decir esto. Las propiedades más importantes son las siguientes. Así le colocaré, ¿ya? Son las siguientes. 2 puntos. Bien, acá, por cuestión de espacio, lo vamos a hacer en la siguiente hoja, ya, o siguiente pizarra. Ya, pero recuerden, las más importantes las vamos a colocar ahora. Acá. Lo habilitaremos estito. Acá le colocaremos directamente, o bueno, lo que son las leyes primeramente. ¿Ya? Leyes de exponentes. Luego vamos a colocar una parte de identidades. ¿Ya? Leyes de exponentes. Listo. Bien. En las leyes de exponentes tenemos lo siguiente. ¿Ya? A ver, le pondremos número 1. Vamos a colocar primeramente las propiedades que están relacionadas con la misma base. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estas las comunes. Cuando yo tengo a la m multiplicado por a la n, ¿no? Tengo bases iguales. Cuando tengo bases iguales, esto de acá es igual a suma de exponentes, ¿no ve? A m más n. Se suma el exponente cuando las bases son iguales. ¿Ya? La siguiente. Cuando las bases son iguales, sin embargo, pues es una división. Entonces, esto refleja una resta de exponentes. ¿No ve? Este es número 2. Listo. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de las otras propiedades, pero un ratito acá. Aunque le colocamos directamente. 3. ¿Ya? 3. Cuando tenemos nosotros el exponente de una expresión que está elevado a un exponente. Así. ¿Ya? Otra vez le colocamos al revés. A la m multiplicado por n. Digo, elevado a la n. ¿Ya? En este caso, esto representa una multiplicación de exponentes. M multiplicado por n. De esa forma. ¿Ya? Aquí vamos a utilizar ahora la parte de la división. Por ejemplo, si yo tengo estito, tengo raíz enésima de un número a la m, entonces la raíz se puede escribir como una fracción, ¿ya? En el exponente. Es decir, lo puedo escribir como a la m sobre n. ¿Listo? Este es el número 4. Esas son las propiedades relacionadas a la misma base. ¿Ya? Cuando tengo la misma base. Entonces, esto tienen que recordar y es lo que vamos a aplicar también en los ejercicios cuando estemos resolviendo. A ver, continuamos. Ahora vamos a colocar las leyes o propiedades cuando tenemos 2 bases. ¿Ya? Ahora trabajaremos con 2 bases. Acá le colocaremos número 5. Número 5. Imagínense, yo tengo estito. Tengo a multiplicado por b elevado a la n. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ese exponente se reparte. A la n por b a la n. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Se repartecito. La otra propiedad, en la división. ¿Ya? Yo tengo una división de 2 bases, así. ¿Ya? Esto de acá se representa directamente como si fuera